Hola pueblo de Dios, muchas gracias por sintonizar el podcast Piedra Angular, presentado por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso. Están escuchando la serie ¿Quién es Jesús para ti? Y el episodio de hoy se llama Jesús, la vid verdadera. Antes de profundizar en el tema de hoy, quiero compartir con ustedes algunas cosas sobre Jesús, el hombre. A algunas personas puede resultarles difícil creer que podemos llegar a ser como Cristo, porque tendemos a ver a Jesús principalmente como el Hijo de Dios y parte de la Trinidad. Por supuesto, nunca seremos Dios y por lo tanto Dios no puede esperar que seamos una deidad. Nuestra meta debe ser poseer las cualidades de Cristo. Si lo vemos como el Dios perfecto que es, podemos pensar que tratar de ser como Él es inalcanzable, pero todos debemos recordar que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. A Él le encanta ayudarnos a madurar y crecer a la semejanza de Cristo. No estamos solos en esta búsqueda. Teniendo esto en cuenta, debemos recordar que Cristo fue humano, sintió lo que nosotros sentimos, experimentó lo que nosotros experimentamos e incluso fue tentado como nosotros somos tentados. No sabemos mucho sobre la infancia de Jesús, pero sabemos que María y José tuvieron otros hijos. Marcos 6:3 nos dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están aquí con nosotros sus hermanas? Y se ofendieron contra él. Jesús era el hermano mayor de los otros hijos de María y José. Esto significó que creció teniendo que compartir cosas con sus hermanos. Probablemente tuvo que ayudar a cuidarlos. Y probablemente como el hijo mayor tuvo que hacer muchas tareas en casa. Como José y María tenían otros hijos, Jesús entendía lo que era tener hermanos y hermanas. El hecho de que permitiera que los niños vinieran a él e incluso ordenara a sus discípulos que lo hicieran, significa que no tenía problemas pasando tiempo platicando con niños. Eso significa mucho para mí. Yo conocí a Cristo cuando era niña. Dios hizo todo lo posible para buscarme a una edad temprana. Para Cristo los niños son tan importantes como los adultos y le encanta hablar con ellos y pasar tiempo con ellos. Jesús no ve a los niños como su futura iglesia o la iglesia del mañana, como algunos de nosotros tendemos a verlos. Él ve a los niños como su iglesia, punto. El hecho de que sean más jóvenes y no puedan comprender todo lo que nosotros comprendemos no significa que no puedan entender principios bíblicos o ser utilizados por Dios para bendecir a otros niños, pero también bendecir a adultos de su iglesia. Por eso es fundamental recordar que Jesús cuida de nuestros hijos. Él entiende lo que es ser un niño, porque Él lo fue, y puede comunicarse con ellos de una manera que ellos entienden. Los niños pueden llegar a conocer a Jesús mejor que algunos adultos, así que hagamos nuestro mejor esfuerzo para acercar a los niños alrededor de nosotros a Cristo. Ahora, repasemos un poquito lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de Jesús, el pan de vida. Jesús le dijo a la multitud que Él era el verdadero pan del cielo. Aprendimos que Cristo, como pan de vida, es más que suficiente para satisfacer nuestras necesidades. La mayoría de nosotros no tenemos ningún problema en ver a Jesús como nuestro Salvador y acudimos a Él para nuestras necesidades espirituales. Pero también debemos verlo como la provisión de Dios con respecto a nuestras necesidades emocionales. Jesús puede liberarnos de adicciones, fobias y traumas y puede ayudarnos a lidiar correctamente con nuestras emociones. A veces recurrimos a medicinas, consejería o en mi caso a postres para lidiar con nuestras emociones antes de acudir a Cristo, pero una vez que hacemos de Cristo nuestro pan de vida, acudimos a Él primero. Como dijimos la semana pasada, no hay nada de malo en usar medicamentos, consejería o incluso postres con moderación, pero nada excepto Cristo puede liberarnos completamente de toda atadura. Ahora, entremos de lleno al tema de hoy. Quiero que hablemos de Jesús como la vid verdadera. Vayan conmigo a Juan capítulo 15 y vamos a leer los versículos 4 y 5 que dicen: Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes
pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Jesús se llamó a sí mismo la vid verdadera y a nosotros nos llamó ramas o en algunas versiones pámpanos. Sé que para nosotros hablar de vides y pámpanos no es común, pero recuerden que Jesús estaba hablando con personas que estaban acostumbrados a ver vides en donde quiera que fueran. El ejemplo de la vid y los pámpanos era fácil de entender para ellos. Creo que si Jesús nos estuviera hablando hoy, podría haber usado el ejemplo de la electricidad y los electrodomésticos, porque todos sabemos que para que un electrodoméstico funcione, debe estar conectado a la fuente de energía. Además, es importante aclarar que cuando Jesús dijo ustedes son las ramas, ese ustedes se refería a personas que tienen una relación con Él. Jesús no espera que las personas que no lo conocen o que no tienen una relación con Él dependan de Él para todo, pero sí espera eso de su iglesia. Ahora, Jesús usó el ejemplo de la vid y los pámpanos o la vid y las ramas para mostrarnos cómo nosotros, la iglesia, podemos producir lo que Él llamó fruto. La Biblia es muy clara con respecto a las expectativas que Dios tiene para su pueblo. Dios espera que produzcamos frutos. Él espera que todo aquel que tenga una relación con Cristo tenga una vida fructífera. Dado que Jesús nos dijo que separados de Él nada podemos hacer, la única manera de producir frutos es permaneciendo en Cristo. Creo que eso es fácil de entender. Nadie compra un electrodoméstico solo para tenerlo como decoración. Si compramos un refrigerador, por ejemplo, esperamos que una vez que esté conectado a la electricidad, el refrigerador mantendrá nuestra comida fría. Todos comprendemos que a menos que esté conectado a una fuente de energía, incluso si el refrigerador funciona bien, ese electrodoméstico no funcionará. No hará aquello para lo que fue creado. Lo podemos usar para guardar cosas, pero no funcionará como debería porque está desconectado de la fuente de energía. Eso es bien fácil de entender. En Juan 15, Jesús no nos dice qué fruto espera Dios que produzcamos. Yo he escuchado algunos sermones sobre esta porción del Evangelio que hablan del fruto del creyente como las personas que evangelizamos o las personas que traemos a Cristo. Otros creen que Cristo estaba hablando del fruto del Espíritu, del que habla Pablo en Gálatas 5. Y otros creen que Jesús aquí estaba hablando del fruto de la santidad, de que todo creyente debe vivir una vida apartada del pecado. Si me preguntan a mí, yo creo que aquí Jesús está hablando de todo lo que puede producir una vida. Está hablando de nuestro destino y de la razón por la que venimos aquí a la tierra. Verán, si permanecemos en Cristo, produciremos las cualidades de Cristo, que es el fruto del Espíritu del cual habla Gálatas 5. Esas cualidades atraerán a las personas a Cristo. Y si estamos ocupados en el reino de los cielos y permanecemos en Cristo, no hay manera de que no querramos vivir en santidad o mantenernos alejados del pecado. Si permanecemos en Cristo, desarrollaremos prudencia, y la prudencia camina con la sabiduría, dice Proverbios. Y una persona sabia y prudente será bendecida con favor. Eso es bíblico. Ahora, si tienes el favor de Dios, entonces serás financieramente bendecido y emocionalmente estable. Y ese tipo de persona siempre alcanza el destino o el propósito con el cual Dios lo mandó aquí a la tierra. Entonces, en mi opinión, el fruto del que habla Jesús es una vida plena. Es la vida de las personas que sin importar lo que enfrenten, pueden reflejar las cualidades de Cristo y alcanzar el plan de Dios para su vida. Ese es el deseo que Dios tiene para todos nosotros. La mayoría de creyentes no tienen problemas tratando de producir frutos. El problema es que tratan de producirlos ellos. Mucha gente piensa que necesitan producir amor, paz, gozo. Piensan que tienen que desarrollar ellos autocontrol y trabajar arduamente para ser como Cristo. Pero familia, por mucho que nos esforcemos por nuestra cuenta, como dijo Jesús, no podemos hacer nada solos. Como una rama solitaria va a poder producir fruto aparte de la vid.
O como un refrigerador puede enfriar nuestra comida sin estar conectado a electricidad. No importa cuánto lo intentemos, sin Cristo nuestras vidas nunca producirán frutos de piedad. La clave aquí es que para que un pámpano o una rama produzca fruto, lo único que debe hacer es permanecer en la vid. Así obtiene los nutrientes que necesita para dar frutos. Todo lo que debemos hacer nosotros para tener una vida fructífera es permanecer en Cristo. No podemos producir amor solos porque en nosotros no hay amor. Nuestra naturaleza es pecaminosa. No me importa lo bueno que tú seas. No puedes desarrollar paciencia solo. Puedes ser paciente por un tiempo, pero eventualmente perderás el control y perderás la paciencia. Puedes experimentar felicidad por un tiempo, pero el gozo de un corazón que permanece en Cristo no lo podemos producir nosotros, incluso si tenemos lo que se considera en el mundo una buena vida. A mí me encanta leer biografías. Recientemente leí la biografía de Kate Spade. La señora Spade era una mujer rica. Era una diseñadora de carteras para mujeres que comenzó su negocio con su esposo acabando de terminar la universidad. Se hicieron millonarios y a los 50 años decidieron jubilarse y vender su negocio. Tenía todo lo que la mayoría de gente desea para ser feliz y parecía feliz, pero lastimosamente a los 55 años se suicidó. En ese momento se había separado de su esposo y dejó una hija bien joven que todavía necesitaba a su madre. Mi familia, a menos que estemos en Cristo, no importa lo duro que trabajemos o lo fructífera que parezca nuestra vida, esos frutos nunca nos satisfacen. Un refrigerador puede guardar zapatos, pero no fue creado para eso. Ahora, estoy segura de que todos queremos tener una vida fructífera y sé que tú quieres permanecer en Cristo, de lo contrario no estarías escuchando el podcast. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Mucha gente me ha preguntado qué significa permanecer en Cristo. Dame un ejemplo práctico de cómo lo podemos hacer. Bueno, lo hacemos desarrollando una relación cercana con Él. ¿Cómo desarrollamos una relación con alguien? Lo hacemos conociéndolo. Lo hacemos pasando tiempo con él o ella. Verás, lo sorprendente de ser creyente o de ser cristiano, creyente en Cristo, es que no servimos a un Señor muerto. No tenemos una religión con reglas que nos digan cuántas veces debemos orar cada día o qué debemos decir cuando oramos. No, amigos míos, cada uno de nosotros desarrolla nuestra propia relación con Cristo. Podemos tener un tiempo determinado para orar diario o hablar con Él durante todo el día. Podemos tener un lugar de oración, lo que le llaman el closet de oración, o orar donde quiera que estemos. Podemos orar sentados, acostados, caminando. Y al igual que cuando hablas con tus seres queridos, no hablas de lo mismo repetidamente. Cada vez que hablas con Cristo, debes hablar de cosas diferentes. Llegamos a conocerlo mejor leyendo la Biblia, pero cada uno de nosotros elige cuándo, cómo y durante cuánto tiempo leemos la palabra de Dios. La mejor parte es que cada vez que la leemos, tenemos un maestro al que le encanta explicarnos la Biblia. Al Espíritu Santo le encanta pasar tiempo con nosotros, revelándonos cosas sobre Dios Padre y Dios Hijo a través de la Biblia. Si lees la Biblia, aunque sea unas cuantas veces por semana, sabes que puedes leer un versículo 1000 veces y dependiendo de lo que te pase en ese momento, ese versículo te bendecirá o te ayudará de manera diferente cada vez que lo leas. ¿Por qué? Porque la Biblia es una palabra viva. Además, tu relación con Cristo cambia con el tiempo porque entre más lo conoces o mejor lo conoces, más confías en Él. Y en cuanto más confías en Él, más dependes de Él. Estás permaneciendo en Cristo. No se permanece en Cristo simplemente yendo a la iglesia. Tú te conviertes en la iglesia al permanecer en Cristo. En lugar de intentar dejar de beber, fumar, mentir o perder el control de la ira, pasa tiempo con Jesús.
Tu problema de la ira ya no será un problema si te aferras a Cristo. Tampoco serás un adicto a la pornografía si permaneces en Cristo. Deja de intentar ser bueno. En lugar de eso, comienza a pasar tiempo con personas semejantes a Cristo. Escucha sermones que te inspiren a ser más como Cristo. Ora, aunque no sepas cómo, te prometo que si empiezas a hablar con Jesús y a contarle sobre tu día, aprenderás a orar. Aprende cómo calmar tu alma y pasar un tiempo en silencio cada vez que ores. Te prometo que si le pides a Cristo que te hable, Él lo hará. La mejor parte es que cada uno de nosotros tiene una manera distinta de escuchar a Cristo. Algunos de nosotros escuchamos a Jesús como una voz suave dentro de nosotros. A otros, Jesús nos habla a través de visiones. Puede hablarnos a través de nuestros sentimientos, de nuestros sueños, de otras personas e incluso de niños. Santiago 4:8 nos dice, si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Así que si buscas a Cristo, siempre lo vas a encontrar. No existe, mis amigos, una receta para desarrollar una relación con Cristo. Quisiera poder darles paso 1, paso 2, paso 3 de cómo permanecer en Cristo. Pero porque cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros debe ser guiado por el Espíritu Santo a desarrollar esa relación hermosa que podemos tener con Jesús. Él es la vid verdadera. No necesitamos correr hacia nadie más para tener una vida fructífera. La única manera en que encontrarás y cumplirás el propósito de Dios para tu vida, la razón por la que Dios te mandó a la tierra, es desarrollando una estrecha relación con su Hijo. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Si deseas obtener más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web globalgraceministries.com.